Bien, para todas las personitas que el día de hoy aún no topan OCC, que déjame decirte es lo más normal del mundo, quiero compartir contigo que nosotros somos la primer bolsa de trabajo en línea en México. Esto quiere decir que hace 28 años fue cuando nosotros nos fundamos. Hemos publicado en nuestro sitio más de 14.4 millones de vacantes a lo largo de estos años y nuestro compromiso está tanto con las empresas que están reclutando talento, apoyar con nuestra tecnología para que puedan encontrar en el menor tiempo posible al candidato ideal para sus vacantes, pero por el otro lado también tenemos este acompañamiento con los candidatos para que puedan encontrar no solamente un trabajo, sino un trabajo que amen, que disfruten, que genuinamente les apasione. ¿Por qué es tan importante conocer el entorno laboral? La realidad es que en la época actual, nosotros podemos observar una situación que está ocurriendo en el país que es bastante complicada, ¿no? Ejemplo, en mayo de este año se registraron la menor cantidad de empleos formales generados según el IMSS, pueden checar la data. Y esto lo comparaban con cifras como cuando estuvimos en pandemia. ¿Por qué está ocurriendo todo este factor? Está habiendo mucho recorte en las empresas y claramente esas posiciones no se están recuperando, estamos un poquito atascados y mucho todo esto tiene que ver con lo que está pasando con pues, Estados Unidos y el tema arancelario. Entonces, yo te invito a que trates de identificar dentro de tu área qué pudiera estar afectando específicamente a la empleabilidad. Yo te estoy hablando de manera general. También, claro, con la llegada de la famosa inteligencia artificial hemos visto cómo poco a poco, con softwares tan avanzados, quizás ya se necesitan menos personas para elaborar ciertos tipos de programas, ¿no? O entornos. Yo te voy a platicar un ejemplo. En la empresa donde trabajo, cuando yo ingresé, había 4 personas que hacían diseño gráfico. Claro, con todos estos nuevos software, por ejemplo, llega Canva. ¿Cuántos de nosotros no utilizamos Canva? Pues fue mucho más fácil adaptarnos a utilizar este sistema y quizás aquellos diseños dejarlos para subcontratación, pero ya no están esas posiciones aquí, ¿no? Y me parece increíble porque este tipo de situaciones y casos lo vemos por muchos lugares, pero bueno, es por eso que te invito a que puedas revisar esta parte del entorno laboral y qué te estaría afectando en tu búsqueda de empleo. Tocando otro punto, que aquí vamos a ver un combo de muchas cosas, vamos a estar revisando qué onda con el sueldo bruto, qué pasa con el sueldo neto, porque muchas veces cuando llegamos a una entrevista y nos preguntan, ¿cuál es tu expectativa salarial? En nuestra cabeza decimos, bueno, yo quiero ganar 10,000 pesos, pero no sabemos que son libres, ¿no? O sea, es decir, ya sin impuestos. Y generalmente damos la cifra y las compañías lo interpretan como este sueldo bruto antes de impuestos. Entonces, es interesante qué es uno y qué es otro. Y aquí te va un ejemplo. El sueldo bruto, te dicen que te van a dar 10,000 pesos al mes, pero ya con las deducciones que se hacen a nuestro querido SAT, al IMSS, etcétera, pues ya nada más te va a quedar cierta cantidad de dinero, ¿no? Que ese dinero que te queda después de estas deducciones sería tu sueldo neto. Por ejemplo, 7,700 pesos, ¿no? Y eso es lo que tú estarías contando, digamos, para tus gastos o el dinero que tienes disponible para utilizarlo. Es muy importante conocer esta diferencia porque en la mayoría de las vacantes que nosotros vamos a estar observando, cuando nos marcan el tema salarial, nos lo marcan como el sueldo bruto.
y generalmente está en mensualmente, no quincenal, no por otro tipo, generalmente sí se maneja de manera mensual. Ahora, te voy a dar un super tip que te va a ayudar muchísimo por si esto no te queda claro. Dentro de OCC, cuando tú inicias sesión, tienes esta nueva tablita que se llama sueldos. Aquí tú puedes justamente calcular, perdón, de sueldo bruto a sueldo neto, ¿no? Por ejemplo, tú viste una vacante en la que pagan 10,000 pesos y tú quieres justamente calcular cuál sería eh, el salario que te terminaría quedando después de estas deducciones, pues aquí te aparece, ¿no? 9,453 pesos. Pero quizás puede ser al revés. Tú quieres ganar netos 15,000 pesos y quieres saber qué tipo de salarios necesitas buscar, o en qué rango salarial para que tú puedas tener estos 15,000 pesos. Más o menos tendrías que estar buscando un sueldo bruto de 17,000, 18,000 pesos para que tú puedas tener estos 15,000. Claro, entre más nosotros vamos ganando, pues el tema de impuestos se va volviendo más complicado. Espero te funcione esta opción buenísima para que quede más claro qué onda con el sueldo bruto y el sueldo neto. Bien, vamos ahora con los tipos de contrataciones en México y por qué son importantes. Cuando nosotros vemos vacantes laborales, observamos que nos pueden aparecer la opción de vacante temporal, vacante por incapacidad, vacante permanente, etcétera. Esos son los tipos de contrataciones que tú puedes aspirar. El contrato por tiempo determinado se usa cuando la empresa necesita a alguien por un periodo específico. Generalmente este tipo de contratos se brindan en festividades o puestos particulares. Ejemplo, el Santa, que nada más está en el periodo de diciembre, principios de enero, dentro de una plaza comercial, pues solo lo contratan por ese periodo de tiempo, ¿no? O una persona que va a cubrir una incapacidad, pues solo entra por ese periodo de tiempo para cubrir esa incapacidad. Contrato por obra o proyecto. Este se utiliza cuando la empresa necesita a alguien solo para complementar una tarea o proyecto específico. Ejemplo, se da mucho en el caso de la arquitectura, ¿no? Igual y hay un despacho de arquitectos donde para determinado proyecto requieren en su momento 2, 3 arquitectos, pero cuando ese proyecto finalice, ya no va a haber pues más trabajo, ¿no? Puede que salga otro proyecto y le brinden otro contrato por ese proyecto, pero digamos que siempre tienen ese tema de que pues terminando el proyecto pues ya hasta ahí nos quedamos, ¿no? Los más comunes es el contrato por tiempo indeterminado, que es el clásico y al que la mayoría de las personas le tiramos a aspirar. ¿Por qué? Porque es el contrato de toda la vida, el que no tiene fecha de caducidad, en el que hasta que tú quieras renuncias o la empresa te despide y pues bueno, tiene una compensación en el caso de que sea un despido, ¿no? Entonces, ese es el tipo de contrato que a todas las personas nos gusta porque pues nos da cierta estabilidad. El contrato de capacitación inicial. La empresa te contrata para que aprendas y adquieras las habilidades necesarias para el puesto mientras te evalúan. Este contrato también es muy común porque en la mayoría de las empresas en la actualidad primero te brindan este contrato por 3 meses para que tú pruebes que efectivamente todo lo que dices saber en tu entrevista, pues lo puedes aplicar, ¿no? Ya la parte de la chamba. Y este tipo de contratos suele durar entre 3, a veces sí lo alargan 6 meses, pero va generalmente de 3 meses. Posterior a tu tiempo de prueba, que justo en este periodo también te capacitan, aprendes, etcétera,
pasas a lo que es el contrato por tiempo indeterminado. Es como una práctica muy común. Y justo dentro de la plataforma, cuando tú estás observando las vacantes, hay un apartado que dice contratación. Ahí puede ser permanente, también está la parte por honorarios, que es eso, pues otro tipo de contratación distinta, que es importante también conocerlas. Yo aquí te hablé de algunas, pero sí sería muy valioso que tú pudieras checar cuáles son las que te ofrecen y siempre investigarlas antes de decidir. Aquí lo importante es que seas un candidato informado. Vamos a checar ahora otro punto fundamental, que es el tema de en qué tipo de empresa tendría que colocarme, qué me conviene más, irme a una empresa transnacional, a una pyme. Pues aquí te voy a compartir las ventajas, desventajas de cada una de estas. Dentro de las empresas grandes tenemos la parte de las ventajas, como puede ser la estabilidad laboral, beneficios y compensaciones que a todos nos gustan, recursos y tecnología. Tiene una mejor referencia en mi CV y esto lo vamos a ver que es por toda la competencia que llegan a tener este tipo de empresas. Una red de contactos que puede ser muy, muy interesante por el tipo de perfiles que podemos encontrar en estas grandes empresas. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que puede existir mucha burocracia porque son empresas grandes con muchos filtros y personas que tienen que autorizar y procesos que pueden ser más simples se vuelven complicados. Una menor flexibilidad, sobre todo creativa. Generalmente estas empresas ya tienen muy, muy definido todo, entonces simplemente llegas como a seguir parte del engranaje. Despersonalización, lo que te platicaba. Muchas veces no puedes poner como el toque o algo diferente porque no existe. Especialización. Al ser empresas tan grandes, las funciones se vuelven súper, súper especializadas y esto hace que en cuestión de aprendizaje es posible que llegue un momento en el que pues nos quedemos estancados, ¿no? Existe mayor competencia. Como son empresas que todo mundo quiere entrar por los beneficios, la realidad es que reciben muchísimas postulaciones, hay incluso lista de espera. Es complicado, existe una mayor competencia, pero claro, cuando tú te quedas con esa vacante, por eso vas a tener una mejor referencia en tu CV. Generalmente las personas que logran entrar en estas big companies se van moviendo en empresas grandes porque pues su perfil les da, ¿no? Para moverse de esa manera. Empresas pyme, que son las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de empresas? Una flexibilidad, hay generalmente mucha innovación al ser pocas personas, puedes generar relaciones personales interesantes, tener una variedad de roles, porque aquí muchas veces eres todólogo y aprendes de muchísimas áreas porque no hay tantas personas que puedan desempeñar, ¿no? Tienes un crecimiento profesional generalmente en poco tiempo. ¿Por qué razón? Como estas empresas suelen crecer en pocos años y tú iniciaste, no sé, quizás en una posición junior, pero después abre una senior y te dan la oportunidad de crecer, ¿sabes? O sea, como que tienes esta oportunidad de que sea mucho más fácil el tema del crecimiento. Sin embargo, tiene sus desventajas, como puede ser cursos limitados, menor estabilidad, o sea, y aquí te platico una de mis historias. Cuando yo estuve en mis primeros trabajos, justamente entré a una pyme donde éramos únicamente 4 personas trabajando ahí. Y muchas veces, solo estuve un año en esa empresa, pero sí me tocaba esta situación que me dijera el jefe: "No, es que no pagó nuestro cliente principal, pues no hay para pagar la nómina, aguántenme unos días", ¿no? Y pues aguantabas, ¿no? Claro.
En esos años, cuando yo trabajaba ahí, pues todavía tenía el apoyo de mis papás, o sea, tendría 22, 23 años, tenía poquito de haber salido de la universidad y pues me apoyaban en ese sentido, ¿no? Pero hoy genuinamente lo veo y digo, bueno, una persona que tiene otro tipo de gastos y que ya vive sola, que tiene otros compromisos, la verdad es que no se puede dar el lujo de aguantar al jefe de, ay, sí, sí, te aguanto 3 días, ¿no? Entonces, bueno, no te digo que son todas, pero si son muy pequeñas, sí puede darse este tipo de situaciones, ¿no? Beneficios reducidos, realmente si te dan tus prestaciones de ley, ya estás del otro lado. Y por eso te comparto que es muy importante también saber, ahorita vamos a ir con las prestaciones de ley, para que no aceptemos simplemente a veces trabajos nomás porque sí. Y la carga de trabajo suele ser muchas veces pues grande, ¿no? Justo platicábamos sobre las prestaciones de ley. ¿Por qué es importante que tú las conozcas? Yo te platicaba de este caso en el que yo estuve trabajando, pues imagínate que ni contrato tenía, ni siquiera tenía un contrato laboral, no estaba asegurada ante el IMSS, o sea, nada más me daba como mi sueldo en transferencia y eso era todo, pero yo no conocía lo importante que era justamente al menos contar con tus prestaciones básicas y el desconocimiento nos lleva a aceptar este tipo de trabajos que si bien puede ser que aprendas y puede ser que desempeñes, y no te digo que, pues, si lo que tú quieres es adquirir experiencia y ese lugar te puede brindar una experiencia, va, pero no pases más de un año en esos lugares, porque de verdad el único perjudicado a largo plazo podría ser tú. ¿Cuáles son las prestaciones de ley que todos debemos de conocer? Y esto también nos ayuda a entender las vacantes y a visualizar cuando una vacante, pues son, o sea, que te dice, te enlista las prestaciones, pero tú ubicas que son las de ley y dices, bueno, o sea, me estás ofreciendo solo lo de ley, ¿no? Que son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, licencia de paternidad, licencia por maternidad, un día de descanso semanal. Esto quiere decir que por 6 días trabajado, por lo menos tienes que tener uno. Si tú, una empresa, ves que te ofrece un trabajo de lunes a viernes, sabes que pues está arriba de la ley con ese ofrecimiento. Participación de utilidades. Esto aplica cuando la empresa tiene unas ganancias reportadas al SAT de un monto mayor a 300,000 pesos. Y pues bueno, si no se las gastan de situaciones complejas. Igual esta información siempre la puedes consultar actualizada en la Ley Federal del Trabajo. Recuerda, es importante conocerlas. Y bien, ¿cuáles son aquellas prestaciones superiores a las de la ley? Puede ser el seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, vales de gasolina, fondo caja de ahorro, bono de productividad, bono por puntualidad, transporte, comedor, guardería, capacitación. Si tú ves una vacante que al menos tiene una o dos que estén en este tipo de rubros, ya es una empresa que está ofreciendo prestaciones superiores a las de la ley. ¿Por qué es importante conocer esta información? Cuando tú estés evaluando dos opciones laborales, ejemplo, ves una vacante donde te pagan quizás 18,000 pesos, pero es por honorarios. El contrato por honorarios no lo platicamos, pero es este contrato en el que la persona que adquiere tus servicios, en teoría, no te debería de exigir que vayas de manera física porque solo trabajas, digamos, como por proyecto, ¿sabes? Pero la realidad es que en México muchas empresas tienen la mala práctica, lamentablemente, y yo estuve ahí, de pues darte este contrato por honorarios, pero exigirte que vayas a trabajar a ese lugar y que tengas un horario y que le reportes a un jefe. O sea, te tratan como si fueras un empleado de ese lugar, pero realmente no lo eres en papel, ante la ley, pues. Ejemplo, entonces tenemos esta oferta de 18,000 pesos por honorarios y tienes otra oferta de una empresa diferente que te ofrece prestaciones de ley más dos, tres prestaciones superiores
pero el sueldo es de 14,000 pesos, ¿no? Igual y tú en tu interior dices, no, pues es que esta está, pues me pagan menos, en esta voy a ganar más, mejor me quedo con esta, porque ahí solo estás comparando salario. Pero como ya pudiste observar, cuando tú tienes un trabajo que te ofrece otro tipo de beneficios que aunque no los veas de manera económica, la realidad es que te hacen un parote. Por ejemplo, si tú te enfermas, puedes ir al IMSS a que te atiendan o te operen o tengas cualquiera, pues una atención médica que ya no te va a costar directamente a ti, más la incapacidad, más lo que conlleva. Si tú trabajas por honorario, bendiciones y ahí te ves. O sea, ese tipo de cosas a las que quiero que lleguemos a entender con este tipo de situaciones. Y vamos a tocar otro tema que se ha vuelto cada vez mucho más interesante para la mayoría de las personas y es el tema del salario emocional. ¿Por qué? Porque muchas empresas están justamente buscando opciones para retener a su talento. Muchas veces ya no son suficientes el hecho de ofrecer prestaciones superiores, porque hoy muchas personas consideran, no sé, un lugar que trabaje híbrido, que trabaje home office, mucho más atractivo que un lugar que no ofrezca esto, pero no entra dentro de las prestaciones superiores, sino entra dentro de lo que conocemos como salario emocional. Y para que quede más claro el concepto de qué es el salario emocional, te voy a compartir este video que justamente nos da este toque de brindarnos qué es el salario. Lo voy a hacer más pequeño porque si no luego se voltea. Ay. ¿Cuánto de importante es el trabajo en nuestras vidas? ¿Para qué vamos a trabajar? Para poder vivir, ¿cierto? Pero, ¿y si el trabajo no nos hace felices? Si esto es así, podemos decir que vivimos únicamente para el fin de semana o para las vacaciones. Cuantifiquemos. Vivimos de una forma plena 2 de cada 7 días. Un mes de cada 12, es decir, 120 días de los 365 días del año. Solo aprovechamos para vivir plenamente el 33% de nuestro tiempo. Así, nuestra vida real se reducirá a unos 25 años, quizá solo 19. Entonces, si queremos vivir con plenitud, ¿no deberíamos cambiar la perspectiva con la que sentimos nuestros deberes laborales? ¿O acaso solo se pueden sentir con una vida plena algunos pocos afortunados para quienes su trabajo les resulta especialmente agradable? Y si es así, ¿cuáles son esos trabajos que hacen felices a las personas? ¿Los que aportan grandes salarios y estabilidad laboral? Muchas de estas personas no paran de quejarse, no son felices con su trabajo. Hay quien sin grandes salarios ni estabilidad se considera afortunado. ¿A qué se debe la existencia de estos perfiles tan contradictorios? Nos hemos pasado nuestra infancia y nuestra juventud preparándonos para lograr un trabajo que nos aporte posición social y buen salario. Nadie nos contó que hay algo más que el mero salario económico. Nadie nos dijo que existe otro salario, el salario emocional. Pero, ¿qué es el salario emocional? Etimológicamente, salario es el pago en sal que recibían los soldados romanos. Y curiosamente, lo emocional es la sal, el condimento esencial de nuestra vida, que son precisamente las satisfacciones no económicas que nos aporta nuestro trabajo. Y como todas las cosas importantes, no las valoramos hasta que no las perdemos. Pues listo, chicos. Este video nos comparte un poquito sobre el tema del salario emocional y justo te platicaba que en la actualidad
muchas empresas están poniendo en práctica este tipo de salario. ¿Por qué? Porque ayuda al bienestar de los empleados, contribuye a la motivación, al compromiso y a la satisfacción en el trabajo. Muchas empresas se están dando cuenta que para que sus colaboradores continúen con ellos, porque genuinamente sale mucho más caro reemplazar que mantener, pues, contentos, digamos, a las personas que ya capacitaste, que ya perfilaste, que ya te dan resultados. Entonces, por eso es que se está volviendo cada vez mucho más famoso. Y vendrá esta pregunta, ¿no? Angie, ¿cómo puedo identificar las empresas que valoran el salario emocional? Pues bueno, puedes hacerlo a través de revisar algunas reputaciones o comentarios que tienen dichas empresas. Por ejemplo, en LinkedIn podemos ver qué es lo que dicen otras personas. Hay otras páginas de bolsa de trabajo que también tienen esta información. También Glassdoor pueden ser lugares, ¿no? Te voy a brindar rápidamente unos ejemplos que recuerdo de empresas que han logrado fidelizar al talento gracias al salario emocional, y aquí iniciaré con Spotify porque algo que me llamó muchísimo la atención es que ellos dentro de su salario emocional brindan esta parte de tener más días de maternidad en comparación a los que brindan la ley. Y eso es algo que puede ser interesante, ¿no? En el caso de Google, muchos sabemos de sus oficinas, tipo área de juego, con snacks y cositas que ofrecen a su comunidad, ¿no? Mismo es el mismo caso, el caso de Johnson Johnson, IKEA, que tiene estos programas para brindar este café o ciertas golosinas de manera gratuita para los colaboradores. Y déjame decirte algo, cuando tienes acceso a esto, igual y en un momento dices, ay, pero ¿qué son las golosinas? Pero bueno, es que estás hablando que te brindan cosas, una lechita, un juguito que generalmente tendrías que costear, pero pues lo están poniendo a tu disposición para que lo tomes simplemente porque estés mejor o porque esa visita a la oficina sea toda una experiencia. De hecho, justo aquí en OCC tenemos ciertos temas de salario emocional que sí te puedo decir genuinamente que hacen una diferencia a la hora de decidir quedarte o irte. ¿Qué es lo que tienes que tomar en consideración a la hora de evaluar los lugares donde te gustaría trabajar? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Muchas veces cuando no tenemos cierta compatibilidad con lo que es la empresa, con sus valores, porque no le investigamos, etcétera, puede ser que no nos sintamos a gustos, cómodos, y eso nos lleve a irnos más rápido de lo que esperábamos, quizás incluso antes del año, que sea muy cansado estar ahí o que no lo disfrutemos. Entonces recuerda investigar sobre la cultura empresarial, que aquí va englobada esta parte de los valores, qué tipo de cultura ofrece, cómo es su vida laboral, básicamente. Oportunidades de crecimiento. Cuando tú vayas a una entrevista y ya vayas avanzando en el proceso, puede darse la oportunidad de que preguntes sobre las oportunidades de crecimiento, si es algo valioso para ti, qué tan viable es que exista o no. Beneficios y compensaciones, lo que te platicaba, cuando a veces no las vemos tan claras dentro de la vacante, es importante preguntar sobre ellas para tomar una buena decisión. Reputación y ética, lo que compartíamos, es muy importante tratar de investigar. Hoy la tenemos cada vez más fácil porque básicamente ya le pedimos a la IA que nos brinde información de dónde han opinado sobre determinada empresa, y es muy posible que podamos encontrar comentarios, ya sean positivos o no tan positivos, sobre dicha empresa y que podamos ir revisando, ¿no? La estabilidad financiera. No me gustaría que alguien pasara
por la situación que yo pasé, en su momento no lo veía mal, incluso suena triste, pero hasta lo veía normal. Tenía muchos amigos que tenían una situación laboral como la que yo tenía y para nosotros era lo más normal del mundo, pero cuando ves o comienzas a tener contacto con otro tipo de oportunidades, te das cuenta que pues, realmente no es un buen camino, ¿no? Factores para considerar al elegir una empresa. No te vayas con la primera. Y ojo, hace rato no lo comenté cuando revisamos la parte de las empresas grandes y las empresas pyme, pero no quiero que te vayas con la finta de que solo las empresas grandes son como lo mejor y a lo que todos debemos aspirar, porque la realidad es que no va tanto por ahí. Particularmente mi propio ejemplo de vida, yo te puedo decir que cuando salí de la universidad, y si te soy honesta, aunque fui una persona súper comprometida, tenía muy buen promedio y siento yo que estaba preparada, la realidad es que me topé que para el mundo laboral al cual yo quería ingresar carecía de ciertos conocimientos y habilidades que no me estaban permitiendo poder ingresar a estas empresas grandes. Eso fue un golpe y fue un golpe de realidad muy fuerte para mí porque pues estaba acostumbrada a siempre ser como top, ¿no? Y en ese momento no me sentía así en esas búsquedas de trabajo. Entonces, después entendí que tenía que mejorar mi perfil, que tenía que identificar qué habilidades habría que trabajar para poder aspirar a una mejor empresa. Y fue que en esos 2 primeros años después de haber egresado, estuve un año primero trabajando por honorarios y el siguiente año trabajando en esta pyme que te platicaba, y me estuve preparando. Tomé cursos de inglés, tomé cursos de Excel. Literal, lo que yo ganaba era para seguirme preparando. Eso fue, lo que, pues, yo hice en ese momento, ¿no? Y posterior, que ya mi perfil mejoró, pude conseguir un mejor trabajo en una empresa grande. Entonces, eso te lo comparto para que lo consideres. También recuerda que la experiencia profesional es súper valiosa. Y pues bueno, ahora que vayamos a la parte de preguntas, antes de eso, te voy a dejar nuestras redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Nos encontrarás como OCC. Si tú quieres conectar conmigo, me quieres dejar un comentario, me puedes encontrar en LinkedIn como Angélica Sánchez Martínez. Si me mandas invitación, compárteme que me viste en esta conferencia. Será un placer conectar por ese medio. También me interesa mucho tu opinión. Por favor, ayúdame a escanear este código QR para completar una encuesta que no te va a tomar ni 5 minutos. Está súper fácil y a mí me ayuda un montón. Bien, maestro Moisés o Jimena, ¿alguien me quiere leer las preguntas si es que ya están en el chat o habilitar micrófonos? Sí, con gusto, maestro. No sé si has detectado alguna, Jimena. Por aquí yo estoy revisando, no tenemos algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer nuestros asistentes el día de hoy. Seguramente, pues, la claridad del tema, la pasión con la que tú presentas este tema tan interesante e importante, hace que muchos de nuestros asistentes, pues, se vayan mejor a la reflexión y al análisis, ¿no?, de la situación. Sin embargo, si alguien quisiera hacer uso de la palabra o quisiera hacer algún comentario, solamente tienen que levantar su mano y les damos acceso al micrófono con todo gusto y desde luego con toda libertad. Hay una compañera, Sara Natali, está escribiendo. Vamos a dejar que termines. O si quieres, Sara Natali, decirlo de viva voz, adelante.
Bueno, la pregunta que hace Sara Natalie dice, ¿cómo dijo que la podríamos encontrarla y dónde? En LinkedIn como Angélica Sánchez Martínez. Bueno, agradece la respuesta y bueno, no sé si quisieras, yo creo que con los temas que vimos al principio, Angélica, de que no podíamos tener acceso, seguramente algunos compañeros se presentaron con la misma situación y decidieron finalmente a no conectarse. Sin embargo, Sí, ¿qué crees? Que creo adelante. que es algo de Teams, porque ahorita tenemos otra sesión por Teams y está causando el mismo problema. Mi compañero no se puede conectar. Ay, entonces Seguramente. lo bueno es que ya supimos cómo poderlo solucionar para Ujú. checarlo, ¿vale? Muchas Bueno, muy bien. gracias. No sé si Cuídense. quisieras finalmente dejarles un mensaje a nuestros compañeros o si alguien de las personas que están conectadas, que no alcanzo a ver tampoco aquí, pudieran hacer uso de la palabra. Adelante, Angélica, tu mensaje es importante para nuestra comunidad estudiantil. Claro, Moisés. Pues bueno, creo que nos llevamos como reflexión el que como candidatos poder establecer qué tipo de trabajo es el que quiero, por lo menos contar con pues prestaciones básicas, creo que es clave para la mayoría de nosotros y es complicado en esta parte de, oye, es que deberíamos exigirlo, pero muchas veces siguen existiendo este tipo de vacantes porque hay personas que los aceptan, ¿no? Por necesidad, por muchas situaciones diversas. Pero siempre que esté en tus posibilidades, investiga y también trata de ver, ok, igual y esta empresa, pues sí, me va a contratar por honorarios, igual y es un año, pero voy a aprender y voy a aprender un montón. También se vale tomar la decisión de aceptar un trabajo que quizás no tiene todos estos beneficios por el tema aprendizaje, sobre todo cuando somos más chavitos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es capitalizable, es decir, tú aprendes lo más posible y con ese conocimiento que adquiriste puedes brincar a otro lugar. Entonces, esas serían mis reflexiones finales para ustedes. Les deseo muchísimo éxito en esta búsqueda de empleo. Será un placer seguir conectando. Que tengan un maravilloso día. Muy bien, Angélica, pues por mi parte y al cerrar esta sesión, pues te felicito, te agradezco mucho tu apoyo, siempre muy profesional y desde luego muy, muy desinteresado, solamente con la situación del Internet que hoy se nos presentó, pero bueno, esperemos que esto lo podamos superar técnicamente y poder continuar más adelante con con algún otro tema que seguramente estarás muy dispuesta a ello. Te mando un saludo muy Claro que sí. afectuoso, muchas Hasta gracias luego. y hasta pronto. Si me escuchas aún, Jimena. Sí, maestro, lo escucho. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Estuvo muy bien tu presentación. Creo que le has dado una nueva dimensión a esta comunicación con tu voz. ¿Cómo le dicen los analistas? El color de tu voz es muy, muy, muy aceptable. Y lo que has dicho yo creo que me parece correcto, verlo madurando, Ok, trata un poquito de fortalecer tus aspectos conceptuales y adelante, con mucho gusto. Muchas gracias. ok. Nos vemos a la próxima. Oye, por cierto, en cuanto al formulario, solo Sí. podríamos, lo que sucede es que la pleca gris Ujú. no sé qué, cómo llamarle, la imagen Ajá, de la florecita. A lo mejor si esa flor la bajas del lado izquierdo, en donde está el escudo de la universidad, ok.
podrías... En el celular se ve diferente entonces. O ¿Mande? habla de el formato que se Sí. ve en la computadora o en el celular. Ah, buena pregunta. Sí, es que se ve diferente. Ok. Bueno, entonces mira, si ya está bien, lo checo, lo veo Ok. y pico, ¿sale? En la computadora lo vi así, cuando le doy clic Ajá. a la liga, me Ajá. aparece la pleca gris, Ah, sí, ya la vi, sí. que ojalá la pudieras cambiar de tono, o déjale el color verde pues, identifica más a la universidad, ¿no? Sí, ¿Sale? sí, está bien, maestro. Lo cambio entonces. Ándele, muchísimas gracias, te mando un saludo afectuoso. Saludos, que esté bien.